Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia en todo el mundo. Muchas personas saben ese versículo de memoria y lo han tomado como un escudo para vivir una vida de tibieza, para vivir una vida de doble moral. Acompáñame en este día para aprender las consecuencias de tener una vida espiritualmente tibia. En la Biblia nosotros encontramos en San Juan, capítulo 3, versículo 16, este versículo conocidísimo por las personas, y donde las personas tienden a idealizar a Dios de una manera que Dios realmente no es así. Dicen, oh, pero si Dios ya nos amó, y nos amó de tal manera que ya dio a su Hijo unigénito, y ahora todo el que en Él cree ya es salvo. Yo nada más tengo que decir que creo en Jesús y soy salvo. Pero cuando Jesús dijo esto, no concluyó con esas palabras. Él siguió diciendo más palabras y en el versículo 19, solo 3 versículos adelante, Jesús concluye diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, ya la luz del mundo, que es Jesucristo, vino a nosotros para alumbrarnos. Imagínate tú una habitación 100% oscura. Nada de luz en aquella habitación. Y es una habitación grande. Y dentro de esa habitación te encuentras tú. Y cuando a ti te pusieron en medio de aquella habitación, no te dijeron dónde era la salida, no te dijeron dónde había un lugar para que te sentaras, un lugar para que hicieras tus necesidades, absolutamente nada. Nadie podía verte, pero tampoco tú podías ver a nadie. No sabías si habían más personas o no alrededor tuyo en aquella habitación súper oscura. No sabías qué rumbo tomar, si hacia el sur, si hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste. Y cuando empezabas a caminar, como no sabías hacia dónde ibas, empezabas a caminar en círculos. Y como era una habitación muy grande y muy oscura, no encontrabas las paredes. No podías ni siquiera palpar. De modo que no encontrabas un camino hacia ningún lugar. Y todo lo que tú avanzabas parecía que conducía hacia la nada. Imagínate que de repente entra alguien con una luz resplandeciente y muy brillante. Una luz que puede alumbrar el camino. Tú lo mirarías como la salvación. Y tú dirías, wow, aquí está la luz. Y tú seguirías esa luz para poderte alumbrar con aquella luz y poder saber por dónde vas caminando y así encontrar la salida y así encontrar todo lo que hay dentro de aquella habitación. Pero cuando Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Eso es como que llega la luz a aquella habitación y tú no quieres la luz, sino que más bien quieres que vuelvan a apagar la luz, porque tú quieres seguir viviendo en las tinieblas. Porque en las tinieblas nadie te puede ver, porque en las tinieblas nadie te puede juzgar, porque en las tinieblas nadie te puede decir nada, porque en las tinieblas no hay un camino definido. Y así hay muchas personas viviendo dentro de la iglesia hoy en día. Quieren vivir en las tinieblas. Y también hay muchas personas en el mundo que están viviendo de esa forma. Quieren vivir en las tinieblas. No quieren venir a la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es la palabra de Dios. Estas personas quieren tener una vida tibia. Quieren vivir en la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es aquella persona que llega el domingo a la iglesia, aplaude durante la celebración del culto a Dios, canta alabanzas, escucha el mensaje de la predicación, lee la Biblia, pero cuando sale de ese lugar sigue siendo la misma persona mundana, sigue teniendo la misma carnalidad intrínseca en su vida, sin hacer nada por dejarla. Sigue siendo una persona que tiene doble moral. Sigue haciendo cosas ocultas y diciéndose a sí mismo, oh, Dios me perdona, no hay ningún problema. Engañándose a sí mismo, viviendo en las tinieblas en lugar de vivir en la luz y venir a la luz admirable de Jesucristo. Vamos a leer lo que enseña la Biblia también acerca de esto. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 4.
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claramente nosotros podemos encontrar y ver aquí en esta escritura cómo está diciendo el apóstol Pablo que el enemigo, que ha sido categorizado como el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, de esta tierra, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero hermano, déjame decirte algo. Esa carta paulina no fue escrita para un grupo de mundanos. Esa carta paulina fue escrita para una iglesia que estaba radicada en la ciudad de Corinto, en la antigua Grecia. Es decir, estas instrucciones fueron dadas para cristianos como tú y como yo, para personas que se supone que somos creyentes, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a estas personas incrédulos. Porque cuando tú no tienes la capacidad de creer totalmente, te conviertes en un incrédulo. Cuando tú no tienes la capacidad de recibir completamente la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, tú eres un incrédulo. Porque tú no puedes recibir una parte y desechar otra. Si tú recibes el evangelio, tienes que recibir el evangelio completo. Tienes que recibir el evangelio en su totalidad. Y el evangelio es todo completamente, integralmente, no solo la parte que tú crees que te conviene y la parte que no te conviene la dejas a un lado. Muchas personas están haciendo esto hoy en día en las iglesias. Están tomando nada más lo que creen que les conviene y lo que creen que no les conviene lo desechan. Creen que pueden manipular la Biblia a su favor. Creen que pueden manejar la Biblia a su conveniencia, cuando no es así. Las personas quieren decir, esto sí lo tomo para mí, pero esto no. Esto sí lo tomo para mi vida, pero esto no califica conmigo. No es así. El evangelio es completo. Dice el apóstol, si el evangelio que predicamos es encubierto, para los que se pierden está encubierto. No está encubierto para los que queremos recibir la luz del evangelio. Nosotros necesitamos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestro corazón para entonces poder recibir el evangelio completo y dejar esa vida de tibieza. Cuando el ángel que le escribe a las 7 iglesias en el Apocalipsis va, estos mensajes no son para gente mundana. Estas instrucciones no son para gente que no tiene a Cristo en su corazón. Son para las 7 iglesias. Y en una de las 7 iglesias dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Con Dios no existen las medias tintas. Con Dios solo existe sí o existe no. O lo sigues o no lo sigues. O estás con Él o no estás con Él. A medias no existe con Dios. O es todo o es nada. Porque Él es así con nosotros. Él envió a su Hijo completo y Él murió completo en la cruz del Calvario y resucitó para perdón de tus pecados y de mis pecados. Y lo hizo 100%, no lo hizo al 50%. Los pactos de Dios son completos. Los pactos de Dios son 100% comprobados y cumplidos en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hacia Él, que también seamos 100% hacia Él. Así que, amado hermano y querido amigo, si tú estabas viviendo en una vida de tibieza espiritual, te invito en este día para que reconsideres tu vida, para que reconsideres las Escrituras y comiences a vivir una vida agradable delante de Dios. Espero que este mensaje esté siendo de bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Y si es así, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Dios te bendiga.